hablar de la historia del pobre y no de la historia del rico. Darle la razón a la historia de los explotados y no de los explotadores. Hablar del Perú es hablar del pueblo peruano, de la historia del pueblo peruano y no de la historia de este Estado burgués corrupto y obviamente que se ha puesto al servicio del sistema capitalista. Por eso, compañeros, en el mundo hay dos historias: la historia del explotador y la historia del explotado. En el mundo hay dos historias: la historia del capitalismo y la historia del socialismo. Eso es lo dialéctico. Acá hablamos de la historia del movimiento campesino, obrero, oprimido, explotado. De ellos hablamos, pero no hablamos del Estado, porque el Estado es una corriente opresora al servicio del gran capital. Y eso trae a colación ahora. Mira, ¿quién está planteando las elecciones? ¿El pobre o el rico? ¿Quién está planteando las elecciones? ¿El movimiento campesino popular o el Estado burgués? ¿Quién está planteando las elecciones? ¿Dina y Keiko o Pedro Castillo Terrones? ¿Quién debe de plantear las elecciones? ¿Keiko y Dina o Pedro Castillo? Pedro Castillo tiene que plantear, porque él sigue siendo el presidente, según la Carta Magna, ¿verdad? Pero él no ha planteado las elecciones. Entonces yo me pregunto, los que están participando a las elecciones, ¿están a favor o en contra de Pedro Castillo? Están en contra, pues, amigo, porque Pedro Castillo sigue siendo presidente. ¿Estamos hablando con propiedad o no? Entonces, en ese sentido, decimos de que los que participan a las elecciones van a engrosar con su voto el robo que va a hacer 5 años más el Estado, los grupos de poder y el gran capital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, compañero, te das cuenta de que acá hablamos desde un punto de vista dialéctico. ¿Qué plantean los de arriba y qué plantean los de abajo? Tienes que explicar las dos historias, pero no una y la otra mutilarla. Mucho cuidado, eso hace la extrema derecha. Tienes que hablar de los dos. Este tiene su historia, ¿verdad? Y esta otra tiene otra historia, que es completamente opuesta. ¿Yo de dónde parto? De la historia de los pobres, de la lucha de clases, del movimiento campesino obrero, de ahí parto yo, pero yo no parto de arriba. Entonces, cambiar la educación es cambiar la historia. Hay que hablar de la historia popular y no de la historia oficial. Eso es cambiar la educación. Un cambio estructural, socioeconómico, porque eso es lo que requiere. Entonces, en esa medida, nosotros acá siempre hemos dicho que en el mundo entero y en el Perú solamente hay dos clases: opresores y oprimidos. Y estas dos clases han tejido dos economías: la economía privada de Adam Smith y la economía planificada colectiva de Marx. No hay otra. El nacionalismo, ¿dónde se ubica? ¿En una tercera? Bien. Si es una tercera, ¿cuál es la economía? Que no sea privada ni colectiva. ¿Existe? ¿Quién es el economista? ¿Ah? Por eso en un auditorio se pregunta. Acá todos tienen el derecho a preguntar. Todos. Porque acá están todas las posiciones políticas. Dos. En un proceso solamente hay dos filosofías: la concepción divina y la concepción materialista. ¿Dónde se ubica el nacionalismo?
y solamente hay dos clases sociales. Una minoritaria que detenta el globo que le quitó a la mayoría y la mayoría que lucha no por quitar, sino por recuperar lo que le pertenece a todos, el planeta. ¿Yo con cuál estoy? Con la mayoría, pues yo no estoy con la minoría, si no estuviera acá. Filosóficamente, ¿con quién estoy? ¿Con la verdad o con la mentira? Con la verdad, pues, ¿verdad? Yo no te voy a contar de fantasmas. Yo no te voy a decir que arriba hay hombres que vuelan. No, pues, amigo. Y tercero, ¿estoy con la economía privada o colectiva? Yo pertenezco al colectivo. Eso es. Entonces, yo siempre he dicho acá, yo tengo mi posición política. Yo no soy fujimorista. Yo no soy militarista. Yo no he asesinado a campesinos, a obreros, a pobres. Yo no he violado campesinos. No, yo soy socialista. Y por eso es que cuando yo abro estas tribunas, participan todas las ideas. Todas acá preguntan. ¿Y eso qué quiere decir? Esclarecimiento, cultura. Pero yo no impongo, porque de repente de todo lo que he leído hay algo que caramba está mal, ¿verdad? No se ajusta a la realidad. Y ustedes me corrigen. Y el auditorio se educa, ¿verdad? Pero lamentablemente en el mundo estamos hablando en todo el proceso de la sociedad y en todo el recorrido de los más de 100.000 años, hemos visto con claridad de que la tercera, la cuarta y la quinta, como le apliquen economía feudal, se alinean al capitalismo. Entonces, en esa medida, amigo, esta es la única tribuna que intercambia ideas y que polemiza. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere preguntar, hay gente que quiere delimitar, y eso está bien, ¿verdad? Porque acá están todas las ideas. Entonces yo te pregunto, cuando hablo del Estado, te estoy diciendo que todos sus mandatarios han sido opresores. ¿Algún mandatario sirvió al pueblo? ¿Algún gobierno en el Perú sirvió al pobre? ¿Quién? ¿Quién sirvió? Nadie. Todos se alinearon a la Carta Magna, a la ley de leyes. Pero alguien dice por ahí, Velasco. Yo te pregunto, ¿cuál es la vanguardia del Estado burgués? ¿Cuál es su vanguardia? La Fuerza Armada. ¿Quién fundó el ejército? ¿Quién lo fundó? Ese masón de San Martín, 1821. ¿Y para qué fundó el ejército? Lo fundó para reprimir al pobre y defender la propiedad privada. Velasco, en el 68, que le dio el golpe a Belaúnde Terry. Dime, en el gobierno de Belaúnde, Luis de la Puente Uceda, con el MIR, ¿el movimiento campesino tomaba la tierra o no? Sí, tomaba la tierra. Yo te pregunto, si Velasco le dio la tierra al campesino, ¿por qué no corroboró lo que venía haciendo Luis de la Puente Uceda? ¿Por qué se opuso? Porque Velasco planteaba la reforma agraria, un lineamiento que lo planteó ¿quién? John Kennedy, mandatario del 60 de Norteamérica. Y él se opuso a la toma de tierras por el campesinado. ¿Qué quería John Kennedy? Quería que el Estado lo controle. ¿Y quién era la vanguardia del Estado? El aparato militar, Velasco. Fundó, instauró una pandilla de militares. ¿Para qué? Para darle el golpe a Belaúnde y detener la toma de tierras del movimiento campesino. ¿Y qué le dijo el campesino Velasco? Yo te doy la tierra. Yo te doy la tierra. Pero el Estado lo controla. Ahí está.